la ropa, hacerle de comer, trabajar la huerta, cuidarle a los animales. El Señor me tiene con Él desde que me compró cuando yo tenía 9 años. Pero no me paga por mi trabajo, porque dice que le debo todo lo que invirtió en mí desde que era pequeña. A veces el Señor se pone muy borracho y llega muy violento. ¿Qué tema quiere enfocarse? Es invitar para la actividad de esta tarde, pues hablar de que este es un proyecto del Ministerio de Cultura dentro del Programa Nacional de Concertación. Y se llama Programa Nacional de Concertación. Son las becas del Ministerio con entidades artísticas que se convoca, pasan un proyecto para actividades culturales, en este caso el teatro, y se gana esta actividad como la ruta comunera, el teatro por los caminos de la libertad. Y se van a 3 departamentos, que es Santander, Cundinamarca y Boyacá. Bueno, esta es la casa del Teatro Experimental Fontibón. Nosotros nacimos aquí en este mismo sitio en 1979. Esta calle fue una de las primeras que nos vio hacer las primeras improvisaciones, ensayos. Aún no estaba ni siquiera pavimentada cuando ya estábamos trabajando en este lugar, en las primeras obras que montaba el TEF. Recién salíamos del colegio, éramos jóvenes que salíamos de los colegios de Fontibón y nos encontramos para hacer teatro. Bueno, esta era la casa paterna, la casa que compartimos con mis hermanos y mi mamá. No éramos una familia muy numerosa. Durante 40 años estuvimos siempre ensayando, durante menos 40 años, no, 35 años aproximadamente, ensayando en las calles, en el parque, en un parquecito cercano acá del barrio, y de un tiempo, pero siempre fue nuestra sede, donde hacíamos las reuniones, donde planificábamos las obras, donde nos peleábamos, incluso porque esto del teatro es una pelea entre los mismos compañeros, y la familia fue entendiendo lo que queríamos hacer muy pronto. A los 10 años ya estábamos, digamos, convencidos con la familia de que esto era lo que queríamos hacer. Mi papá y mi mamá desaparecieron hace ya un rato, entonces esta casa quedó como el lugar de encuentro, pero un día decidimos derrumbar lo que había y construir esta sede, que es la que ustedes van a ver ahorita cuando entremos. Bueno, vale. La celebra. Permiso, ¿no? Sí. Bueno, qué pena interrumpirla. No, pues ya. Nuestro comienzo fue como un poco pensando también en la transformación política, es decir, hacíamos un poco el teatro con ese sentido que demandaba una época un poco convulsionada en el sentido de estatutos de seguridad, de gobiernos sumamente represivos, de mucha violencia. La década del 89 al 99 fue una época de crisis, de diversas crisis, de volvernos a levantar. No salíamos de la dificultad que teníamos de decidirnos por el teatro. Queríamos hacer teatro, pero teníamos que hacer otras cosas para sobrevivir, y esa indecisión era dificultosa para el sostenimiento de nuestro grupo, especialmente porque ya empezábamos, pues todas las personas que estaban a demandar, digamos, entradas económicas, cosa que un grupo como el nuestro no podía resolver. Ya la década de los 90 a los 2000 ya empiezan a haber cambios muy importantes en el país. Los cambios políticos propician también los cambios culturales. Con la Constitución del 91 se empieza a tener, digámoslo, mucho más en cuenta
el tema de la cultura, del arte, aparecen como las propuestas, digamos ya desde el Estado a tener en cuenta las propuestas artísticas para la transformación de las comunidades en aspectos de violencia, en aspectos de cultura ciudadana. Recordemos lo de la cultura ciudadana de Mocus. Empiezan a haber mucho más propuestas desde el Estado. También se empiezan a crear otras instituciones del Estado que permiten, digámoslo así, desarrollar de alguna manera un poco más efectiva proyectos artísticos. De los 2000 para acá, ya el panorama se hizo un poco más claro. A partir también de la aparición que ocurrió en la década anterior del Festival Iberoamericano de Teatro, también hubo más interés de digamos así, de la ciudadanía, de los jóvenes por el teatro. Eso nos permitió a nosotros reforzar nuestro equipo que digamos en cada década se desbarataba. Lo reforzamos con chicos que estaban llegando con mucho interés en el tema del teatro, porque también apareció en la década anterior las primeras celebraciones del cumpleaños de Bogotá con comparsas. Tenemos como principio fundamental de trabajo acercar a las comunidades a las expresiones artísticas. Pensamos que el teatro popular, el teatro de calle, es la puerta de entrada para muchas personas que no tienen acceso a los bienes culturales de Colombia, y eso nos ha permitido poder realizar intercambios, experiencias, encuentros con otros grupos para formar redes, para fortalecernos como grupos artísticos. Algo importante en el grupo es la política, y la política es mirar al otro, mirar al vecino, y pues que nosotros entablemos un diálogo horizontal con todo el mundo. Eso es lo más importante de lo que yo he venido practicando y lo que hemos venido realizando. Y fuera de hacer teatro en la calle, para la comunidad, en comunidad, también nos dedicamos y hemos trabajado desde el 2010 y adoptado una metodología que se llama Teatro Foro, basada en el Teatro del Oprimido de Augusto Boal, que nos ha permitido trabajar y acercarnos a las comunidades para visibilizar las problemáticas que en ellas se dan, y de esta manera hemos logrado que el público no sea solamente un espectador pasivo, sino que sea un espectador, que sea activo, que reflexione sobre las cosas que pasan en sus comunidades y que le den soluciones o posibles soluciones a esas problemáticas que viven. La obra del Torbellino Comunero nació a partir de una necesidad que teníamos como grupo de hablar sobre el proceso de paz. Hubo un momento en que nos pusimos a pensar y hacer análisis sobre los procesos de paz que ya se habían hecho, y nos dimos cuenta que había una seguidilla de traiciones a los mismos procesos de paz. Nos fuimos por el proceso que se tuvo con el M-19, con la corriente de renovación socialista, en el 54 con las mismas FARC, y nos fuimos yendo en el tiempo, y llegó un momento en que nos encontramos con la historia de los comuneros, con toda esta historia de José Antonio Galán y de todos los que intervinieron, y nos dimos cuenta que había sido el proceso perfectamente traicionado, en donde los traidores ganan a plenitud y se quedan con todas las prebendas del vencedor. Todo este tipo de cosas entendimos que se dan gracias a que la gente no participa de los procesos, no los asume como propios. Y esa es la invitación que queremos hacer, o que estamos haciendo nosotros con el Torbellino Comunero. Es un gusto recibir al Teatro Experimental de Fontibón en este proyecto de ruta comunera. Esa palabra de ruta nosotros lo hemos manejado mucho acá en El Socorro. Es muy importante que las artes escénicas se pongan esa visión sobre lo que ha sido la historia nuestra de Colombia. Y más que es una historia en este pueblo, que es el pueblo del Socorro,
que es donde se dice que nació realmente los gritos insurreccionales en la Nueva Granada. Estamos en este momento en el TEF, con el Muro de Espuma, ensayando una obra o dos obras que hemos venido a estar trabajando acá, se llaman Mira que te están mirando y Actos de payasos. Y ha sido una experiencia muy interesante estar compartiendo con el TEF ya hace un año distintas motivaciones en nuestro oficio. Como colegas hemos aprendido y hemos podido compartir las distintas experiencias de su trabajo, que de antemano pone de presente la posibilidad del teatro popular, el teatro alternativo, el teatro que trasciende en la descentralización en Bogotá. Acá, el 16 de marzo de 1781, fue, decimos, el primer grito de independencia, de rebeldía, cuando Manuela Beltrán rasga los edictos. Por eso es muy importante que me hayan invitado y hayan invitado al Teatro del Muro a ser parte de este proyecto de la Ruta Comunera, el teatro por los caminos de la historia. Tenemos que hacer algo, compadre. Mover gente y pegarle su buen susto al gobierno. Yo no le jalo a eso, compadre, porque es que yo soy fiel a la corona. ¡Ay, compadrito, compadrito! Usted no es fiel a nada, compadre. Mire, compadre, si no hacemos algo, nos cogen la delantera y ahí sí nos jodemos. Representamos también la historia en esta casa, ¿no? Esta casa se venden las maicenitas originales, un dulce que es original, y de paso contamos a través de la fotografía la historia del Socorro, y abajo tenemos un pequeño teatro, también allá representamos historias para turistas, ¿no? Más que todo las leyendas, las historias del Socorro. Precisamente por eso es que con el Teatro Experimental de Fontibón ellos contactaron, pues la Ruta Comunera era imposible no contar con el Socorro, ¿no? ¡Pueblo del Socorro! Nosotras las mujeres estamos dispuestas a dar la vida por nuestros hijos. ¡No más injusticias! ¡No más esclavitud! ¡Abajo la cédula real! ¡Abajo la cédula real! ¡Abajo los impuestos! ¡Abajo real! La historia me pareció muy interesante y que permitir llegar aquí a hablar de teatro y hablar de historia, hablar de Ruta Comunera con el Socorro y con el Teatro del Muro, pues los contactos se hicieron, pudimos ponernos de acuerdo y estar aquí, listos a hacer función. La Fundación Cultural TEF ha tenido una relación muy importante con el Ministerio de Cultura, y es que a partir de las convocatorias de concertación y estímulos, el TEF ha podido pasar sus propuestas. En este caso hemos pasado unas primeras propuestas con concertación, que eran unos proyectos, o el proyecto denominado Arte para Todas Partes, donde fuimos a Chile, donde fuimos a Brasil y una parte de Europa. Y con estímulos hemos tenido la posibilidad de estar el año pasado y este año con creación y con esta etapa de circulación de la obra El Torbellino Comunero. Si la guabina, la justicia está al revés. La justicia está al revés. No tiene cabeza. Tiene cabeza. ¡Ay, que estás que tienes, comadre! ¡No! Escúchala bien, comadre. Los ricos robe que robe. El Panteón de los Mártires, esta es la iglesia de la Inmaculada, pero acá era el antiguo cementerio del Socorro. Acá en este espacio está enterrada una de las grandes heroínas, que fue Antonia Santos, fue enterrada acá en este lugar porque acá fue fusilada en el Socorro junto a dos de sus amigos, Isidro Bravo y Pascual Becerra, dos de sus empleados también, y la señorita Antonia Santos fue enterrada acá en este espacio junto con una cantidad de comuneros también. ¡Moña para plata! ¡Qué bolera tan arrecha con el poder virreinal!
Hay que levantarnos todos mañana por la mañana. El Socorro dice que está lleno de túneles, y es cierto, algunos túneles fueron construidos para escapes o quizás para... Había una cosa que era para la herencia, la mercancía, los grandes comerciantes del Socorro construyeron ciertos túneles junto con los españoles como para poder ellos salir, ¿no? Sin que los vieran, para poder entrar algunos productos, y entre esos está aquí, que es la iglesia de la Inmaculada, la antigua capilla de la Inmaculada, donde fue el cementerio, y que reúnen y juntan varios de los túneles. Yo soy Polioro Guaitero Toledo, aquí líder agrario de esta región, líder campesino. La obra de teatro me pareció muy buena, muy bonita, porque nos refresca, nos recuerda, pero también nos aclara que lo que se ha dicho en muchos relatos es que Plata y Bermeo fueron buenas personas que orientaron el movimiento. Y hoy lo han presentado que fue que secuestraron el movimiento y lo pusieron a favor de la oligarquía criolla y a favor de los españoles. Eso hay que agradecerle. Como dice por ahí un libro de Eduardo Valois, hace un relato de todo lo que sucedió y pasó, desde el levantamiento que hubo desde Guanes, de Barichara, desde el municipio de Simacota, de Charalá, Mogotes y Pinchote, igualmente el Socorro, donde fue la parte cumbre de este levantamiento, nos pone también a pensar de que la historia se repite. Cuando hicimos la primera constitución de este país en el Socorro Santander, hicimos la primera gobierno popular, expulsamos cruentamente a los españoles, montamos un gobierno popular 10 días antes del 20 de julio. Realmente nosotros decimos que la independencia se hizo en el Socorro una vez más, como se ha hecho en tantas veces. Bueno, toda la parte de escenografía, toda la parte del montaje, pues está bien logrado. A pesar de que hay dificultades de sonido, sin embargo se escuchó lo principal en la presentación que se hizo en el día de hoy. Y es bueno como repetir en varios pueblos, qué bonito sería ir a Charalá, a Mogotes, a Barichara y también a Simacota, a estos pueblos comuneros, estos pueblos que han tenido una historia en la región. Acabamos de realizar la primera función de la ruta comunera, del Torbellino Comunero, aquí en el Socorro, en la plaza al frente de la iglesia. Realmente estuvo muy bonita la función, hubo público de lado y lado de la tarima, cosa que no esperábamos, pero la gente se mantuvo y a medida que se fue dando la presentación, se fue integrando más gente del público y también se fueron integrando en las consignas de la obra misma, ¿no? Creemos que esta es una experiencia muy interesante, pues es la primera vez que venimos acá al Socorro y pues ha sido un buen recibimiento, además que estamos haciendo un intercambio con los compañeros que hacen teatro aquí en este departamento, en este municipio de Colombia. A venirme a esta parte donde yo nací y traer todas las enseñanzas de la gran ciudad hacia la provincia, hacia mi pueblo, hacia Santander, y ha sido un ardua trabajo de más de 30 y puya años, formando grupos, formando actores, tratando de intentar hacer sala. Esta es una sala que es lo último que hemos podido nosotros lograr como Teatro El Muro, una pequeña sala, pero una sala que ya ha hecho 2 festivales internacionales de teatro y de arte.
Dice un refrán popular con inspirador acento: llevamos 500 años jodidos pero contentos. Jodidos pero contentos. Ay, lo que te digo no se te vaya a olvidar. Y si acaso se te olvida, y si acaso se te olvida, yo te lo voy a recordar.